Bueno, chicos, con lo que estábamos ahorita en el juego que hicimos de las profesiones y demás, pues es importante que nosotros sepamos que para qué estudiamos lo que estudiamos y no solamente que nos define a nosotros una carrera lo que hemos hecho. Porque nosotros podemos ver en la Biblia muchos personajes que han hecho cosas súper importantes, muy valiosas, Dios los ha llamado a hacer cosas. Entonces, es importante que no nos fijemos tanto en la profesión, que es como algo que se ve o lo que el mundo nos dice, sino que también podamos ir más allá y preguntarle a Dios nuestro propósito, lo que hablábamos ahora, que algunos decían como que pensaban de que eso se trataba el grupo. Entonces, porfa, Sergio, ¿me ayudas a leer Gálatas 1:15? Con mucho gusto. Ya te lo leo. Bueno, dice Galatas 1:15, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Dios nos diseñó con un propósito. Entonces, si ven, nosotros, o sea, fuimos diseñados por Dios con un propósito. Él nos envió acá a la tierra para cumplir algo que Él quiere. Y eso lo podemos ver con muchos hombres de la Biblia y mujeres de la Biblia que hicieron cosas importantes para Dios. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de Noé? Sí. ¿Qué hizo Noé? ¿Qué fue lo importante que él hizo? El arca. Construyó el arca. Exactamente. Entonces, él es una persona como ejemplo. Otro personaje es Abraham, ¿cierto? Que es el que Dios escogió para que naciera de ahí su pueblo. También está José. ¿Se acuerdan quién fue José? Sí. ¿Quién? Un mimado. Ay. ¿Qué hizo José? Diga Sara. Pues permitió Un que... consentido, pero Permitió que también el pueblo de sufrió. Israel estuviera en Egipto. Exacto. Asimismo, Un buen administrador. fue un buen administrador y no le fue fácil, ¿verdad? Porque, por ejemplo, José, sabemos que pues al principio su historia fue difícil, pero Dios igual lo usó a pesar de todas esas dificultades al final y pudo salvar a su pueblo de hambre y pues fue muy importante lo que él hizo. Asimismo podemos ver otros personajes como Josué, Rahab y bueno, muchos otros que leímos, que hemos leído en la Biblia y no solamente ellos, Dios también a nosotros, a cada uno de nosotros nos ha dado un propósito. Entonces, es importante que nosotros podamos preguntarle a Dios para qué fuimos diseñados, ¿sí? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué es eso que Él nos encomendó a nosotros? O así lo entiendo yo, como el para qué vine a esta tierra, ese es el propósito. Entonces, quería preguntarle si alguno se ha hecho esa pregunta o se le ha dicho a Dios y qué le ha dicho, que nos quiere compartir. Pues yo tengo una pregunta. Cuéntanos, Miguel. Hágale. Pues mi pregunta es, porque sí me lo he preguntado, ¿cuál es el propósito que Dios me tiene para mí acá en este mundo, mientras vivo, digámoslo así? Pero hay una delgada línea entre tratar de saber qué es lo que Dios tiene preparado para uno, qué es lo que Dios quiere para uno, y saber si lo que uno está haciendo o lo que uno quiere hacer de pronto es por convicción propia y no porque Dios lo esté guiando a uno. Por ejemplo, uno cómo puede lidiar con eso, de saber eso. Bueno, nosotros... Dale, Jen, tranquila. Vale, precisamente ahí es donde nosotros debemos ir a Dios y preguntarle a Dios porque Él también nos da sueños y deseos, ¿sí? Y Él nos envía a todos con dones y talentos. Pero entonces ahí es donde nosotros vamos a Dios y le preguntamos a Él. Él nos habla en la oración a través de la Biblia o de prédicas que escuchamos. Entonces es importante que nosotros le pongamos a Dios eso que queremos. Por ejemplo, lo que tú dices, yo he pensado que quiero hacer esto o lo otro, y Dios así mismo nos va direccionando. Y algo que digamos que también es muy valioso es que, digamos, a mí me ha pasado que
empecé a estudiar, estudié gastronomía, no la terminé, ahorita estoy estudiando ciencias políticas y tampoco la voy a terminar porque algo que entendí fue que uno por mucho empieza a correr buscando el propósito de Dios, cuando Dios siempre lo ha tenido a uno alineado con los dones y talentos que le da a uno. Entonces, digamos, el Señor a mí me hizo nacer para ser un adorador, para, para que mi música le sirva a Él, pero a veces uno por estar pensando en las expectativas de los demás, en las expectativas que uno quiere llenar, empieza a desconfiar del propósito de Él. Yo creo que va muy alineado con los talentos y con los dones que Él le ha dado a uno, pero sin correr, sino realmente tomarse el tiempo para caminar con Dios y que Él lo vaya a uno alineando, pero con calma, con tranquilidad en el corazón de uno. Bacano. Yo quiero decir algo. Dale, Caro. Y ¿Quién va a es, decir algo? yo creo que lo primero es saber que Dios nos habla en una conversación sencilla en el día a día. Puede ser en el baño, puede ser cocinando. Dios, cuando vamos haciendo las cosas a diario, nos va mostrando con nuestros deseos, con lo que nos gusta, con lo que nos apasiona, nos va mostrando qué es lo que de verdad Él ha puesto en nuestro corazón. Y creo que vinculado a eso es decirle a Él, entregarle un corazón que esté dispuesto a lo que Él quiere que nosotros hagamos, a los propósitos de Él. O sea, yo creo que es muy importante hacérselo saber a Dios y de ahí Dios va a actuar en nuestros corazones. Si tenemos un corazón disponible, Dios va a empezar a actuar, un corazón que sea moldeable. Chévere. Ujú, así es, entonces es importante que como nos decía ahora Quique, también es no solamente lo que estudiamos, ¿sí? Sino Dios nos permitió estudiar una carrera o estar en X o Y trabajo y es Dios para que también permite que estemos ahí. Por ejemplo, Esther, Dios a Esther le dijo que iba a ser reina, pero no quedaba como simplemente con que fuera reina o a David, que también fue rey, sino para que Dios les permitió estar en ese lugar, en esa posición. Entonces, asimismo pensamos nosotros y le preguntamos a Dios como, Dios, ¿para qué? No solamente el propósito general, sino también en nuestro trabajo, en nuestra casa, ¿cuál es ese pequeño propósito que se une a ese gran propósito que nos ayude a nosotros a poder irlo cumpliendo? Y también como saber para qué estamos ahí. Siempre es como para qué estoy en este lugar o para qué Dios me dio este talento o para qué Dios me dio este trabajo. ¿Sí? Entonces es como que podamos pensar en eso. Quería decirles algo, chicos. Sí, Sí. paréntesis ahí. Y es un tip. Todos esos propósitos de los personajes que estamos hablando, de Moisés, de Abraham, de José, yo veo que todos esos propósitos Dios los puso en sus corazones para ayudar a otras personas, ¿sí? No eran propósitos individuales. Entonces, digamos que una señal de que estamos alineados con los planes de Dios, uno de varios, es ese. Si dentro de lo que yo estoy haciendo y el propósito que nace en mi corazón están incluidas otras personas, ¿sí? Y para ayudarlas, ¿vale? Y llevarlas pues a Jesús, claramente, pero es un buen tip y un indicio de que estamos alineados. ¿Puedo decir algo? Dale, Lau. Muchas veces uno piensa como el propósito de Dios tiene que ser, por ejemplo, que trabaje tiempo completo en la iglesia, que sea algo en la iglesia, que sea en la iglesia, y no es así. Muchas personas sí, como por ejemplo el pastor que él nos cuenta que él iba a estudiar una carrera, que estaba como entrando a la universidad y Dios le habló, él se metió en el secreto con Dios como 3 días y Dios le habló y le dijo, no, yo quiero que estés de completo en la iglesia. Puede que a muchas personas Dios les tenga ese llamado y a otras personas en el lugar donde trabajamos y en la carrera que estudiamos también Dios nos va a usar de diferentes maneras. Entonces digamos que uno tiene que darse cuenta y entender los dones que tiene
para no apagarlos, sino fortalecerlos, y poco a poco uno se va dando cuenta cuál es el propósito de Dios, que el propósito de Dios cuál es siempre, amar a las personas, dar a las personas, que uno pueda conocer a Jesús. Entonces creo que en los dos medios se puede ver el propósito de Dios. Yo, para Dani o Jen que nos están ayudando con el tema, ¿qué pasa cuando no le preguntamos a Dios nuestro propósito? Aló. Bueno, yo vi esa pregunta y vi acá una respuesta que me gustó mucho de Luis Perea. Perdemos tiempo y nos colocamos cargas que él no ha puesto. Yo creo que, no sé si les ha pasado cuando uno compra algo y no lee las instrucciones, y después de mucho tiempo uno llega y lo coge y dice como, ay, pero yo podía hacer esto, y ya ha pasado mucho tiempo. Y de pronto, uy, porfa, cerremos los micrófonos. Listo, gracias. ¿Me están escuchando? Todos hagan así. Listo. Entonces, básicamente lo que pasa es que si no le preguntamos al que nos fabricó para que fuimos hechos, seguramente, como dice acá Luis, vamos a perder el tiempo, ¿sí? Y vamos a echarnos cargas que no tenemos por qué echarnos encima. Si Dios quiere que yo vaya del punto A al punto B, pero no le pregunto, entonces seguramente yo me voy a ir del punto A al punto Z. Entonces habré hecho un recorrido innecesario y que seguramente va muy lejos de lo que Dios tiene para mí. ¿Me puede ir bien, entre comillas? Es posible, pero no voy a estar cumpliendo el propósito de Dios. Y algo que yo garantizo es que cuando uno cumple el propósito de Dios, uno se siente lleno. Y el propósito de Dios no necesariamente implica fama, ni dinero, ni nada de eso. Pero no importa la circunstancia, como uno está cumpliendo ese propósito, uno se siente, como dice Jen, satisfecho. Entonces, por eso es bueno ir a Dios y preguntarle como, ¿qué quieres de mí? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Y qué quieres que haga yo? Para complementar lo que dice Dani, todos fuimos diseñados con ese propósito. Y entonces cuando no vamos y le preguntamos tal vez a Dios ese propósito, vamos a tratar de imitar o copiar el de los demás. El de los amigos, el de la gente de la oficina, el de no sé, algún familiar suyo. Y entonces tratando de buscar ese propósito, cogemos el propósito de otra persona o el éxito o el propósito que nos vende el mundo. Y el éxito que nos vende el mundo es tenga un auto, tenga una profesión, tenga una casa, y ya, ese es el propósito de vida, y creo que Dios nos ha llamado mucho más. Gracias, Dani. ¿Puedo decir algo? Dale, Dani. Sí, dale. Bueno, yo creo que todo suma, porque he conocido como personas que en verdad no, digamos que no tuvieron el oído tan afinado, por decirlo así, con el respecto a cuáles eran sus talentos y que realmente estaban diseñados para lograr aquí en la tierra. Y estas personas que conozco, una de ellas es fotógrafa y es increíble el trabajo de esta mujer. Claramente no era su propósito, después ella se volvió psicóloga, pero no crean, la fotografía le ayuda a descubrir más personas, a llegarle a otro tipo como de target. O sea, la verdad siento que en la búsqueda del propósito uno puede hacer cosas, estudiar fotografía o bueno, si no es estudiar, entonces como trabajar en diferentes perfiles, pero siento que siempre todo suma. Y algo que eso lo leí y es de un pastor y decía como tu GPS se prende o el Waze se prende cuando tú andas. Si estás quieto, claramente no se va a prender. Entonces, eso me parece súper acertado y siento que todo suma. Al final siempre todo suma, siempre, pues claramente, siempre obra para bien, siempre todo. Y nada, pues si tienes a Dios como en tu camino y lo sientes súper cerca, todo suma y prendes tu GPS con Dios y te guía. Chévere. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Dani y también para unirlo con el tema. Sí, es cierto, todo suma y hay muchas veces, el tema de descubrir el propósito y que Dios nos revele su propósito para nuestra vida, no se trata de una vida donde solo vamos a tener aciertos o que todo va a salir perfecto o que todo va a salir súper bien. Porque muchas veces el propósito de Dios, como les decía, nos puede mandar de A a B y uno dice, bueno, entonces ahora voy a C.
pero Dios quiere que vayamos a M primero y luego ahí sí vamos a C. Entonces es simplemente tener la disposición de verdad estar atentos a lo que Dios va queriendo para nuestras vidas. Así es, porque es que digamos que Dios todo lo usa para nuestro bien, pero es también como que podamos nosotros entregarle a Él lo que queremos, nuestros sueños y anhelos, y Él los va alineando, ¿sí? Hay algo que yo una vez escuché y era como que poder como soñar sus sueños, ¿sí? Y a veces es difícil porque muchas veces nosotros pensamos, pero si le entrego a Dios mis sueños, si le cuento todo lo que yo quiero esto, no sé, Dios me va a cambiar todo el plan. No necesariamente siempre va a ser así. Algunas veces el Señor no lo va a cambiar, otras veces no. Entonces es como ir a Dios y entregarle nuestros deseos de verdad de corazón y decirle, Señor, yo quiero hacer esto, me quiero ir de viaje, quiero estudiar esto, lo otro. Y el Señor nos va a ir mostrando, o tal vez nos diga, no, ni siquiera que no, sino que no es el tiempo. Entonces es importante ir a Dios y permitirle que nos hable y también decirle que sí, porque a veces nosotros pensamos que, como decía Dani ahorita, que la ruta es A, B, C, D, y no, a veces Dios quiere hacerlo de otra manera. Entonces necesitamos tener de pronto desarrollar otras habilidades o saber o conocer o estudiar algo para luego sí ponernos en determinado trabajo, por decir algo, ¿sí? Pero que en ese trabajo él tiene un propósito de que vamos a ayudar, vamos a conocer una persona que le vamos a poder contar de Jesús, puede ser, o puede ser que nuestro propósito también sea ser empresarios y tener una compañía que ayude a muchas personas. Entonces es como, no necesariamente como que estemos pensando lo que nosotros creemos que es la manera correcta, sino ir a Dios y decirle a Él que nos, o sea, permitirle que nos guíe a nosotros y decirle que sí, aunque a veces nos cueste. ¿A alguno le ha pasado que le ha preguntado a Dios y le dice algo como, no quiero que hagas eso, o por el contrario les ha impulsado a hacer algo y que en este momento sienten que gracias a eso a esa situación que pasó, hoy están donde están o han podido cumplir algún sueño o algo que Dios les ha dado? Sí, es verdad. Sí. Cuéntenos, Miguel. Sí. ¿No? Bueno, ¿alguien más? ¿Quién iba? A mí me Quiero pasó. decir, yo quiero hablar. Dale, vale. Dale. Bueno, a mí me pasó, bueno, muy raro porque también lo he descubierto como de a poquitos, pero yo me acuerdo que de niña yo jugaba mucho a la profesora, yo te ponía mis peluches y a mí me encantaba jugar a la profesora, de verdad era como mi juego favorito, pero yo no sabía que era como un deseo mío porque yo estudié ingeniería y me encantan las matemáticas y pues ahorita que me estoy dedicando al homeschooling es como, wow, o sea, Dios me dio algo que a mí me gusta, que no sabía que lo tenía y que me gusta enseñar y que me gusta que la gente aprenda, porque pues yo de verdad hice muchos trabajos en la universidad de cálculo de física y cosas así porque tengo el don, pero no sabía que Dios me había dicho como, mira, si te gusta, ahorita lo tienes y estás dedicada a eso y estás dedicada al homeschooling, entonces ha sido como muy lindo y como que he ido descubriendo eso de a poquitos, pero fue de un sueño que yo tenía desde niña y Dios me lo concedió ahorita, entonces ha sido muy bonito. Chévere. Gracias, Vale. Yo quiero complementar con lo que dice Vale, porque yo también iba como para ese punto. Yo cuando le iba a preguntar a Dios cuál era mi diseño, yo era el temor de que, pues, que me va a responder, que me va a decir si no me habla, si yo no escucho nada, ¿sí? Y lo que empezó a poner en mi corazón es lo que en cierta manera dijo Vale, y es que él me empezó a recordar en mi niñez, yo qué deseaba, yo para qué era bueno, yo en qué gastaba mi tiempo, porque eso es lo que él puso en mí, eso es como lo innato. Y aquí es donde el propósito, es decir, los dones y tus talentos y lo que hay en el corazón que Dios puso desde el principio, eso soportan el propósito, eso como que apoyan el propósito que tú tienes. Yo tengo una pregunta. Dale. Dallis. Bueno, yo tengo entendido que Dios pone sueños en tu corazón y algunos van ligados al propósito de Dios, pero uno ¿cómo diferencia cuándo es el propósito de Dios o cuándo es la carne?
porque pues tengo entendido que Dios te pone el sueño y te pone las cosas. O sea, uno cómo diferencia entre la carne y entre el propósito de Dios. Exacto, muy ¿Yo puedo buena decir pregunta. algo? Dale, ¿Quién? Cris. Sí. Dale, Cris, Yo- dale. Con respecto a lo que pregunta Dallis, pues lo que yo siempre hago es, vienen a mi mente varios versículos, ¿no? El primero de ellos es que lejos de Él nada puedo hacer. Y sumado a eso, lo que pregunto es, ¿lo que voy a hacer y ese sueño glorifica o no el nombre de Cristo? Porque hay un versículo en Romanos que dice, fuimos hechos por Él y para Él. Entonces, si tu vida y tu decisión y ese sueño que tiene va a glorificar el nombre de Cristo, y glorificar el nombre de Cristo es, o sea, tiene varios contextos. El primero es que lleves el evangelio. O sea, si eso va a permitir que tu vida se acerque a otros para que prediques esa buena noticia. Segundo, que tu vida a través de ese sueño viva como vivió Cristo, y entre otras cosas, pues es lo que yo veo. Pues no sé si Dallis te sirva de eso, pero yo siempre pienso si esa decisión o ese sueño va a glorificar la obra de Dios en mí y va a glorificarse Él, porque a la final pues yo soy solo un instrumento. Y te lo digo porque... Ay, perdón. No, dale. No, sigue. Ah, perdón, Cristian. Y te lo digo porque así como he tomado buenas decisiones, también he tomado muchas malas decisiones en mi vida. Y sí recuerdo muchas veces que en decisiones muy importantes, como que vas a estudiar, dónde vas a vivir, qué quieres tener en tu casa, porque cuando ya tú vives solo, tú te das cuenta de, bueno, y cómo lo quieres decorar, o sea, cosas muy como decisiones que son cruciales y que van a marcar algo en tu vida. ¿Qué es lo que quieres hacer? En ese momento sí he parado y le he puesto un alto en mi vida y he dicho, Dios mío, guíame, porque esto puede que cambie mi vida para bien o para mal. Cambiar de trabajo, renunciar a un trabajo, eso es una decisión que cambia tu vida. Entonces, ahí estar en el secreto de Dios te va a ayudar a ti a diferenciar junto con el Espíritu Santo si esa decisión va a glorificar o no el nombre de Dios. Es lo que yo haría. Pues. Dallis, la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es buena, yo creo, porque no solo nos beneficia a nosotros, sino puede beneficiar a otras personas, que es lo que yo siempre he creído con las cosas que Dios quiere que hagamos. Dani, algo ahí para complementar esa parte con algo real, y es que recientemente... Sí, no me muero, Dani. Que recientemente voy pensando en cambiar de empresa, ¿sí? Y actualicé mi LinkedIn, mi hoja de vida, todo, sin decir que estaba mal en la empresa, pero en algún momento llegué a pensar, no, pues yo podría estar en una empresa aún mejor y ganar más. Y comencé a pedirle a Dios discernimiento respecto al tema, porque no es una decisión tan sencilla. Sí, yo llevo 6 años en la empresa y no estaba estancada, veo avanzando, pero me surgió ese pensamiento, ¿sí? Vi muchos compañeros que se fueron para otras empresas buenas y yo dije, ok, ¿por qué no hacerlo yo? Y estuve metido con Dios, ¿sí? Lo que hemos hablado, orando, leyendo la Biblia, ¿sí? Pero no era tan claro, ¿sí? Incluso yo comencé a mandar algunas hojas de vida a algunas empresas que me gustaban muchísimo. Y pues me contactaron, me llamaron, pero al final los procesos no avanzaban, ¿sí? Y a veces no es tan fácil discernir lo que Dios quiere decirnos en algunas situaciones, sí lo sé. Pero al final, si uno está metido con Dios y uno ora, le pide, ¿sí? Y uno confía, pues que sea la decisión de Él, lo va a hacer de verdad, con un corazón dispuesto. Dios cierra las puertas si es necesario cerrarlas, ¿sí? Y eso es por misericordia, ¿sí? Entonces, bueno, yo entendí después de mucho tiempo que Él quiere que yo siga en la empresa y se han abierto muchas puertas. En la empresa hay pues oportunidades de seguir creciendo, pero son pensamientos que llegan, ¿sí? Y a todos nos va a pasar en muchas áreas, pero en realidad estar metido con Dios, ¿sí? De cabeza,
eso lo va a salvar a uno en esos momentos, ¿sí? Y al final, así sea por misericordia, Dios cierra puertas. Y así entiende uno cuál era el propósito que él tenía en determinada situación. Entonces lo digo con esas experiencias. ¿Puedo decir algo Dale, Lau. rápido? Es que me acordé ahorita que hablamos de esto, de una prédica muy buena, y son 4 tips muy importantes que son estos, miren. Uno es la palabra de Dios. Como decía Cris, estamos orando como nosotros oramos todos los días y demás. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? La segunda, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos debe traer paz. La tercera, las circunstancias que están sucediendo. Como decía Cris, a veces se cierran o se abren puertas. Entonces, si tú ves que querías cambiar de trabajo, pero él no sé, no lo llamaba, no pasaba nada, pues ¿qué quería decir? Que las circunstancias como que no. Cuando es la voluntad y el propósito de Dios, las cosas se dan de una manera que uno queda como, ¿what? Impresionante, se abren las puertas. Y el 4, en los consejeros. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay mucha sabiduría, entonces, pues buenos consejeros, obviamente nuestros papás, nuestras personas de autoridad. Entonces, digamos que esas 4 cosas son muy importantes para saber y conocer la voluntad de Dios. Yo les voy a ¿Puedes decir enviar algo? la prédica para que la vean. ¿Puedes decir algo muy corto? Fresco, pero no tiene que ser corto, hágale. Listo. No mentiras, pues tampoco una hora acá, pero... Vamos a hacer un sermón. No, mentiras. Algo que con Dios yo he entendido es que Dios es un papá responsable. Y un papá responsable no le entrega las llaves de un auto al hijo sin primero entregarle el pase, ¿no? Entonces, Dios para lo que te tiene para el propósito de tu vida, primero tiene que prepararte. Siempre, todos los hombres de Dios han sido preparados. Todos, no ha habido ni uno que no haya sido preparado, y en todas las circunstancias se prepara. ¿Qué quiere decir? Tanto en cuando te vas a rendir como cuando estás muy confiado. Entonces, respecto, digamos, al propósito con Dios, a veces uno piensa, lo que dicen muchos es como, si es de Dios, pues se te van a abrir las puertas, pero muchas veces si es de Dios también se te cierra, para empezar a ver si, para formar perseverancia, para formar carácter, para empezar a formar muchas cosas más allá. A los discípulos del Señor no les fue fácil tampoco ir a predicar el Evangelio, porque digamos, sí, el propósito de todo cristiano, el propósito de todos es predicar el Evangelio, pero ante un concilio le dijeron a los discípulos que no podían predicar el Evangelio, y sin embargo, eso es un obstáculo, pero era de Dios irlo a predicar. Entonces lo más fácil para ellos era decir, bueno, esto se está cerrando, entonces simplemente no lo hago, sino dijeron, primero, nosotros respetamos su autoridad, pero primero está la de Dios. Entonces muchas veces no es que se cierren las puertas, quiere decir que nos tenemos que rendir, sino posiblemente cerrarse las puertas quiere decir que tenemos que luchar más fuerte, que si nos cierran las puertas hay que golpear mucho más fuerte. Entonces, digamos, eso es lo que yo vivo con la música. Yo no llevo la música 2 días, y cuando yo tomé la decisión de seguir a Dios, yo pensé que Dios me iba a decir, no, ahora vas a ser un adorador. Lo primero que me dijo, muere a la música. Y fueron 3, 4 años donde yo no volví a escribir, no volví a hacer nada, hasta que me volvió a llamar diciéndome, ya trabajé en tu corazón, ahora es momento de seguir hacia adelante. Bacano. Jen, tú nos quieres decir algo. Sí, bueno, a mí algo que me parece importante es, como nos decía Laura ahorita, las 4 cosas que tenemos que tener en cuenta es tener paz, porque incluso, como decía aquí, que muchas veces las puertas se cierran, pero aún así Dios nos sigue como inquietando a que esa es, o sea, también Dios puede estar probando nuestra perseverancia. Entonces, no para todos va a ser igual de la misma manera, sino que Dios nos va a ir guiando a cada uno, y por eso es importante ir en el secreto y contarle a Dios todas esas cosas que estamos pasando, para que Él nos guíe y nos vaya diciendo, sí, sigue, intenta, o definitivamente no es por ahí. Porque no tenemos como una fórmula matemática que 2 más 2 es 4, sino que es dependiendo cada situación, ¿sí? Entonces, por eso es importante depender del Espíritu Santo. Y yo quería decirles también que cuando Dios nos ha venido hablando en ese tiempo, no necesariamente en ese instante de la situación que tenemos que tomar la decisión, sino que a lo largo de nuestros días que estamos hablando con Él, Él nos va como
como tocando temas. Entonces, si Dios nos ha venido hablando sobre eso, seguramente que cuando viene una decisión, pues va a ser más fácil. Si no, igual es importante, como decía Cris, ahora ir y meternos con él con toda, o sea, más a fondo para poder saber qué es lo que Dios quiere y poder morir también muchas veces a nuestro deseo o nuestro sueño. Y Dios a veces, como le pasaba a Quique, que nos contaba, como que lo reestructura, ¿sí? Como que Dios moldea lo que tiene que hacer en nosotros y nos lo vuelve a entregar, como puede ser que no, pero no debemos de tener miedo porque siempre la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y lo que Él nos vaya a conceder, pues va a ser bueno. Dan. Chévere. Bueno, pero entonces todo este tema de propósito, por ahí vi unas ideas sueltas y me parecieron muy chévere. ¿Cuál creen que es el fin para nosotros tener propósito? O sea, ¿por qué Dios nos quiere dar un propósito? Los escucho. ¿Nadie? ¿Por qué Dios nos quiere dar un propósito? Sí, Dani, cuéntanos. Pues para contar historias diferentes. O sea, yo creo que Ajá. nuestra propia historia cuenta un montón. Entonces, y cada uno tiene que ser diferente, por eso cada uno tiene un diferente personaje, rol, profesión, historia, todo. Porque creo que ese es como el sello final. Siento que cada persona cuando le entrega su vida a Dios y ha tenido recorrido y ha tenido éxito y ha tenido bendición, siento que la persona va a ser un foco de luz increíble pues para otras personas. Entonces, si todos tuviéramos la misma profesión y las mismas expectativas, pues Sería muy no aburrido. tendría coherencia, pero como todos somos diferentes, entonces Chévere. siento que es para eso. Chévere. ¿Alguien más? Yo tengo. Dale. Dale, Cevitas. Yo estaba pensando en estos días porque podríamos ser todos importantes en el reino de Dios, entonces decía como en esta época del coronavirus, yo siempre he dicho pues los abogados somos muy importantes, entonces yo siempre tenía la idea como papi, viva sin un abogado, a ver cómo le va, cómo resuelve esos casos jurídicos. Entonces yo decía como, oiga, pero todos son importantes, los médicos obviamente pues son importantes, pero yo nunca los había visto más importantes que nosotros los abogados. Y por un momento me vino un pensamiento a la mente y fue como Dios diciéndome, bueno, dicta tus fallos y di que se le entregue, por ejemplo, que se le practique una cirugía a una persona. Listo, ahí están tus fallos. Ahora, ¿quién hace la cirugía? Necesitas un médico. Entonces Claro. yo decía como todos somos importantes. Entonces en el reino de Dios todas las profesiones son importantes. Usted quiere construir algo, usted tiene que tener unos principios básicos, por ejemplo, de arquitectura para diseñar la casa. Entonces se necesita un arquitecto. Todos somos importantes. Entonces Dios nos dio todo este propósito y todos estos talentos para que nosotros nos apoyáramos, ¿cierto? Para que lo alabáramos, pero también para que nos apoyáramos entre nosotros. Listo. Bacano. Gracias. Yo siento también que, Dani. o sea, ¿cómo veo yo esto? Yo veo que esto es como una gran torta. Entonces, ¿Pero cada torta de quien qué? tiene de chocolate. No, la verdad, siento que esto es una gran torta y cada quien tiene su pedazo. Entonces, no hay que mirar al otro si consiguió un yate o si consiguió un barco. O sea, a lo que voy es que todos vamos a tener un pedazo y tenemos un pedazo. Entonces es eso. Yo siento que hay que hacer lo que cada uno tenga que hacer y ya está. Listo. Bueno, les pregunto esto porque básicamente todo el tema de propósito está chévere y lo que dice Dani es muy cierto. No todos tenemos el mismo propósito y no todos vamos hacia la misma meta. Pero todos nuestros propósitos en común tienen, o sea, todos nuestros propósitos tienen algo en común. Y eso es seguir a Jesús. ¿Cómo creen que se sigue a Jesús? ¿O qué creen que implica seguir a Jesús? Alguien, el que sea. Jesús toca dejarlo todo. Esperen, no todos al tiempo. No todos al tiempo. Primero, ¿quién primero? ¿Quién da? Dale, Sarita. Pau. Pau. Bueno, yo me uno a lo que está diciendo Cristi, es dejarlo todo. Ajá. Y seguir a Jesús es aún dejar sus estudios, dejar por lo que invertimos ese tiempo y todo, y porque, digamos, ¿y qué pasa si somos los mejores abogados, los mejores médicos, pero llega un día en que Dios te dice, y tienes que dejarlo porque te va a mandar a tal lado o porque te quiero para otra cosa? Si queremos seguir a Jesús, tenemos que dejarlo.
Obviamente nos va a doler, va a ser duro, pero también es como el precio que debemos también ser conscientes de que en algún momento Dios nos puede estar pidiendo eso que tanto queremos, ¿no? ¿Alguien más? Yo quiero complementar lo de Pau, Miguel. porque cualquier victoria en el mundo, en este mundo, simplemente es una emoción temporal. En cambio, lo que te ofrece Dios es eterno, no se acaba, no es de un momento. Chévere. Digamos que básicamente el tema de propósito, a mí este tema me gusta muchísimo. Pero yo creo que básicamente, como dice Miguel, los propósitos de Dios trascienden más allá de lo que nosotros podemos ver. Una vez alguien me dijo, ser salvo no cuesta nada, pero ser discípulo lo cuesta todo, ¿sí? Entonces la salvación está al alcance de tomar la decisión de seguir a Jesús, bueno, sí, Jesús, eres mi Señor y Salvador, pero seguirlo, ser su discípulo, implica muchas veces lo que dice Pau y Miguel, implica dejar las cosas que yo en mi egoísmo quiero para mí y solo para mí. Entonces vamos a ver 3 situaciones que nos pone Jesús para seguirlo. Entonces la primera es donde sea, ¿sí? Entonces les voy a leer acá dice Lucas 9, 57, 58. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Jesús nos pregunta que pues si estamos dispuestos ya iba a empezar a leer el tema, Jesús nos pregunta si estamos dispuestos a seguirlo donde sea. Ustedes han conocido esas historias de amor donde yo supe que ella era la mujer de mi vida porque ella se iría a vivir debajo de un puente conmigo. ¿Han escuchado esas historias? Como, severa historia de amor. Eso quiere Jesús de nosotros, ¿sí? Donde sea. Somos incondicionales con Él. Listo, Jesús, ¿hay arroz con huevo? Bueno, hay arroz con huevo. ¿Hay solo arroz? Bueno. ¿Hay solo huevo? Listo, pues solo huevo comemos. Donde sea. Te voy a seguir donde sea. ¿Alguien ha tenido una situación así? Donde siente que Jesús lo ha puesto como, no quiero que vayas para allá, quiero que vengas para acá. Yo, Dani. A ver, Lau. Qué pena, he hablado mucho hoy. No, esa es la idea. Es que imagínense que yo me fui a Australia y ya un tiempo allá. Y entonces estaba súper bien, pues allá trabajando, con muchísimos amigos, bueno. Y yo tuve como y mami me dijo y todo, como, te veo muy bien allá, quédate. Y yo, ¿qué? O sea, de verdad que yo me acuerdo. Y yo tenía en mi corazón el sentir y el llamado que Dios tenía para mi vida y no era allá, era en Colombia. O sea, yo pude haberme quedado allá y mejor dicho tener... No se escucha la... Se está cortando la... tener una casa, sí, o sea, crecer profesionalmente y muchas cosas. ¿Escuchan? No te escuchas. ¿Ya? ¿Ya me escuchan bien? Sí. Ya, dale, síguela. Entonces, pues me pasó eso, entonces yo estaba allá y entonces Dios me dijo, no, pues yo sentí el llamado de Dios y yo me devolví, aunque para muchas personas fue como que bobita, o sea, porque no te quedaste allá, no sé qué, pero para mí no tenía ese sentir y cuando yo me volví, fui y soy la más feliz estando acá, sirviendo, estando en la iglesia, estando en ese grupo, o sea, de verdad es muy bonito ver esto, es completamente diferente. Listo. La segunda situación, espérame, Cris, regálame un segundo. La segunda situación donde Jesús nos pregunta es cuando sea. Entonces, Lucas es el mismo capítulo. Lucas 9, del 57 al 62, pero del 59 al 60 dice lo siguiente. Dijo a otro, ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. Sí. Ahora uno puede decir como, uy, pero Jesús mucho pasaba, pues era el papá obviamente
pues, el derecho a enterrarlo, ¿no? Pero a lo que Jesús se estaba refiriendo es que es cuando sea, ¿sí? Uy, no, espérame que es que voy a terminar la maestría y cuando termine esto te voy a seguir. Entonces uno termina, no, es que tengo que trabajar para pagar la maestría. Entonces, cuando la pague, yo te voy a seguir. Y entonces la pago y, no, pero es que ahora me quiero casar. Entonces, no, cuando me case, entonces yo, y así íbamos postergando. Y siempre vamos a tener una excusa para decirle que no. Entonces Jesús lo que hoy nos dice es, si tú me vas a seguir, es cuando sea. Es en el momento en el que yo te llame y como vimos anterior, hacia donde yo te llame. Tú ibas a decir algo, Cristi, cuéntanos. Yo quiero decir algo. Sigue, Dani, o Saris, no sé. Saris, dale. Digamos, también pasa es que Jesús te llama y a veces uno dice como, no estoy listo, no me siento listo, siento que todavía no es mi momento, siento que me falta crecer espiritualmente, me falta crecer en la fe o me falta hacer cosas, no sé. Entonces, cuando Jesús llama es porque Él nos ve con sus ojos de que nosotros ya estamos listos. Entonces, no es que nosotros digamos como que no estamos listos o que nos dé miedo el tema, sino que cuando Jesús dice es porque Él ya lo vio, es porque Él ya tiene como nuestra foto del futuro. Nos falta es como a nosotros tomar la decisión, hacerlo y ver nosotros también nuestra foto del futuro. Chévere. Sí, yo quería decir algo allí y es que, por ejemplo, no necesariamente tenemos que estar, o sea, listos. No es necesariamente que tengamos todo el conocimiento o que tengamos toda la actitud o todas las aptitudes, no, porque Dios también ve nuestro corazón y nuestra disposición. Entonces, Dios si ve que tenemos un corazón dispuesto para Él nos va a ayudar, Él nos va a enseñar y Él nos va a guiar. Entonces, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Entonces, por eso es importante la disposición que tengamos para hacer lo que Él quiere. Listo. El tercero es como sea. Lucas 9, 61, 62 dice, otro dijo, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, no, Miguel, no necesitamos. Yo no sé por qué la dejó ilimitada. Es que Miguel me está diciendo se va a cerrar la sesión. No. Bueno, entonces a lo que dicen acá es como ¿cuántas condiciones le ponemos a Dios o a Jesús para seguirlo? Te sigo, pero si me vas a dar plata. Te sigo si voy a tener un buen puesto. Te sigo si esa niña o ese niño que me gusta me ponen cuidado. Te sigo si mi familia todos llegan a la iglesia. Te sigo si curas a esta persona, esta enfermedad. Te sigo si me haces este milagro. ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús así no responda ninguna oración de nosotros? ¿Qué pasaría si Jesús o Dios mañana nos dijera, no voy a volver a decirte sí a nada? ¿Me sigues? ¿Aún así me seguirías? Y esto es muy confrontante porque no se trata de simplemente ser pesimistas y pensar en que no, pues todo nos va a salir mal. No, porque tenemos un Dios que es bueno. Pero lo que yo voy a decir al corazón del Evangelio, ese corazón y ese fuego que hizo que Esteban no le importara nada, sino que bien pudo morir apedreado mirando a Dios cara a cara, por hacer lo que Dios lo estaba mandando a hacer. Es el mismo fuego que tenía Juan el Bautista de seguir predicando, aún después de que lo decapitaron por hacer eso. O es el mismo fuego que tuvo Juan el Evangelista y sin embargo fue exiliado. Entonces no se trata es bueno ver la recompensa y yo estoy seguro que Dios nos va a recompensar porque Dios es fiel. Pero Dios quiere que tengamos fija la mirada en Él, ¿sí? Porque si miramos la mirada en nuestras circunstancias y en lo que pasa a nuestro alrededor y en lo que Dios hace o no hace por nosotros, eventualmente, como dice acá, vamos a poner la mano en el arado. Porque en el momento en que Dios no responda a una oración como nosotros queremos que Él la responda, vamos a mirar atrás y nos vamos a echar para atrás, ¿sí? Dios quiere que tengamos una fe y una mirada en el que nos empuje a través de las circunstancias,
¿sí? Entonces, Dani, vamos a algo, concluir. algo, Hágale, algo Cris. ahí. Dígale. Respecto a este último versículo del que pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Dios está llamando a muchos de nosotros a hacer cosas en su reino, ¿sí? ¿Y cuántas veces le hemos dicho que no? Por estar mirando cosas del pasado, ¿sí? Como lo que ustedes decían, o sea, es que no estoy preparado, o es que esto ya me pasó y yo no quiero que se repita, ¿sí? No quiero caer en vergüenza, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se refiere. Si vamos a trabajar para el reino de Dios, debemos estar dispuestos a no volver a mirar ese pasado, ¿sí? Así esté esa voz ahí al lado diciéndonos, no, ¿te acuerdas lo que te pasó? ¿Te acuerdas? Entonces, es muy importante que reflexionemos, y yo sé que Dios nos está llamando a hacer cosas importantes para su reino, ¿sí? Y eso va a sacar lo mejor de nosotros. Eso va a hacer que nosotros descubramos muchos talentos que ni siquiera conocíamos, que nos van a servir para todas las áreas de nuestra vida. Entonces es importante tomar decisión, o sea, está la decisión. O sea, ¿quieres estar con Dios? ¿Sí? ¿Quieres estar en este equipo o quieres seguir en el pasado y quieres hacerlo a tu manera? Solo eso. Listo. Aceptar Conclusión. también, perdón. No, Caro, de eso se trata, de hablar. Por eso, gracias a esto no estoy limitado. Dale. Aceptar también un poco las decisiones de Dios, porque a veces nosotros no las aceptamos, como que tenemos un plan, por ejemplo, no sé, que te contraten en un sitio y te contratan y, no sé, Dios quiere cambiar esa circunstancia y cuando la cambia, aunque fue tu oración y tú sientes que fue una oración respondida, al momento que Él la cambia tienes rabia, estás en contra de Él, como, pero ¿para qué me lo diste si me lo ibas a quitar? Cosas así. Pero también es entender que al final de todo es aprender a entender las decisiones que toma Dios también para guiarnos hacia y llevarnos hacia ese propósito que Él tiene para nosotros. Y entender que aún en medio de la dificultad, el seguir orando, el seguir estando como pegaditos a Él, también nos permite ver el por qué no se cumplió ese tipo de cosas, por qué no se dan las cosas a veces como nosotros las queremos o como nosotros las habíamos planeado. Y entender también, después de un tiempo, uno entiende el por qué Dios tomó esas decisiones y dónde te quería poner y dónde te quería llevar a raíz de lo que tuviste que pasar. Formó tu carácter, te enseñó cosas, te brindó la oportunidad de estar en ese lugar y ver algo en ese lugar que te sirvió después en un futuro para acercarte más hacia su propósito. Entonces, como que las cosas que son malas, intentar verlas como, intentar pedirle a Dios que te muestre el por qué están sucediendo. Ok, súper. Bueno, conclusiones. ¿Qué podemos concluir de todo lo que vimos hoy? Que Dios es el que da el propósito. Ok, súper. ¿Alguien más? Que hay que preguntarle. Chévere. Gracias, Miguel. ¿Quién más? Que cuando decidimos seguir a Dios no debemos condicionarlo. Súper. No hay condiciones para seguir a Jesús. ¿Quién más? Yo creo que sumado a eso, también que cuando decimos seguirlo no hay que tener excusas. Son las tres últimas que mencionaste y eso siempre nos saca del propósito y de seguirlo. Ok, ¿alguien más? Que donde sea, como sea. No, sí, bien. Parado en la raya. Bueno, Yo. dale, Dallis. Pues yo pienso que cuando uno tiene la mejor disposición para poder hacer el propósito de Dios, entra el donde sea, cuando sea y como sea. Entonces pienso que la disposición es supremamente importante para buscar el propósito de Dios en la vida de las personas. Chévere. Bueno, ¿se acuerdan que mandamos el Salmo 139 esta semana, no? Ese salmo es muy bonito porque pues habla mucho acerca de propósito, como que Dios lo diseñó uno especialmente para algo. Y hay una parte en ese salmo que me gusta mucho, dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Y es que la verdad, si somos honestos, es muy difícil escapar de ese propósito de Dios.
Entonces tenemos dos opciones, o luchar contra ello y seguir escapando de ese propósito, o simplemente aceptarlo, que es la más sencilla, creo yo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a orar, ¿les parece? Pero, Dani, espera un segundo. O sea, ya después de la oración terminamos, ¿sí? No. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, dale entonces. Listo. Entonces vamos a orar, pero quiero que piensen en algo. Así como en el Salmo 139, Dios nos diseñó a cada uno de nosotros, ¿no? Y creo que Sebas Martínez va a mostrar algo ahí. Bueno, Dios nos diseñó a cada uno de nosotros con algo especial. Y cada característica, ay, tan lindos que somos. Ay, ahí está mi foto y yo no la mandé. ¿Quién tenía mi foto? Bueno. Pero si Fijo, se la preguntaron a Mauricio y la envió. Yo creo, él la debe tener en la billetera. ¿Quién iba a ser monja? Me surgió esa duda. Hay una monjita. Esperen. Bueno, pero pónganle cuidado. Párenle bolas. La conclusión es que Dios tiene un propósito para todos y hay un libro muy bueno que se lo recomiendo que es Una vida con propósito. Ajá. Sobre el propósito de servir. Fuimos creados para servir a Dios, para amar, para adorar a Dios y bueno, son 5 propósitos, ahí están. Y el propósito es, Dios nos creó con un propósito y Dios nos da un propósito. Entonces la conclusión es que el propósito es que creamos en Dios y que Él es el propósito de nuestras vidas, o sea, que nosotros, en nuestro propósito es servirlo, adorarlo, ir a la iglesia. Dios nos da un propósito, Dios nos da un propósito en la vida, como el propósito de Dios es que el propósito de Dios es confiar es servir a Dios, amar a Dios, es servir a otros, como por ejemplo está en servir. Listo, David. Gracias. Saludos. No, usted, hermano, todo bien. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a orar ahí. Entonces usted se ve ahí con un bebé, no sé, busque su foto. Dios nos diseñó a cada uno de nosotros y como dice en Salmo 139, Él sabe lo especial que somos. Él sabe lo que ha puesto en su vida y en mi vida. Él sabe de qué cosas usted es capaz y de qué cosas realmente le cuestan. ¿Sí? Hay algo muy especial y hay una historia que de pronto echamos de menos en la Biblia y es la historia de José, el papá que Dios escogió para Jesús. Y es que seguramente los planes de José para su propia vida distaban mucho de que su esposa quedara embarazada del Espíritu Santo y que él fuera a ser el papá del Salvador del mundo. Y piénsenlo, José, no sé, yo me pongo en el papel de José y yo le diría, pero Dios, o sea, si voy a tener un hijo, al menos dame, no sé, un palacio, un buen lugar para tenerlo, pero estoy corriendo de lado a lado, con miedo, porque nos van a matar a nosotros dos, y pues tenemos que escapar. Y ni siquiera hay un lugar para tener a mi hijo, para tener tu hijo, es un lugar lo voy a tener en un establo. Pero hay una parte muy chévere, dice que Dios le dio el sueño a José y José obedeció, ¿sí? A través de estas circunstancias. Y de pronto José, el papá de Jesús, es un personaje minúsculo en la Biblia. No hay mucho de él, pero yo creo que las decisiones que él tomó fueron eternas. Y hoy estamos disfrutando también de esas decisiones que él tomó. Bueno, entonces vamos a orar. Entonces cerremos los ojos ahí, porfa. Entonces, Señor, hoy estamos acá simplemente y de pronto en estas circunstancias que tenemos hoy, tenemos muchísimas dudas. En estos momentos de pronto muchos de nosotros no sabemos cómo vamos a librar el futuro. De pronto si usted ahí ha tenido inconvenientes con su trabajo, no sé, de pronto le dijeron en el trabajo, no sabemos si su puesto va a seguir vigente o de pronto ya no hay más trabajo. O de pronto usted pensó que iba a conseguir un trabajo y de un momento a otro llegó y le dijeron, no, finalmente no lo podemos contratar.
Y de pronto esto ha generado una incertidumbre en el futuro y de pronto podemos mirar a Dios y le decimos, pero ¿por qué? Si tú eres bueno, ¿por qué me están sucediendo estas cosas a mí, Señor? Pero hoy, Señor, hoy recibimos tu propósito en nuestras vidas y hoy sabemos que a través de estas circunstancias, hoy sabemos que a través de estas dificultades, de estas situaciones de incertidumbre, tú sigues obrando. Hoy sabemos que con el mismo cuidado que tú nos hiciste a nosotros, en el vientre de nuestras mamás, con ese mismo cuidado tú has trazado nuestro camino, Señor. Y hoy queremos abandonar todo lo que nosotros somos, hoy queremos abandonar de pronto esas quejas que tenemos de nuestra vida, esas quejas que tenemos acerca de los demás o de las circunstancias que vivimos y queremos simplemente recibir ese propósito que tú tienes para nosotros. Y usted ahí como cuando Jesús le dijo a Pedro, préstame tu barca para predicar, si lo pensamos en retrospectiva, esa barca no era solo una barca, era como decir un taxi, era una moto, era una herramienta de trabajo, pero Pedro la cedió para que Jesús predicara desde ahí, para que Jesús se subiera y llamara a otros a seguirlo. Y Señor, hoy te entregamos nuestra barca y te entregamos esa herramienta, ese talento, ese don que nos diste para que tú desarrolles tu propósito, Señor. Si de pronto tenemos duda de cuál es nuestro propósito, hoy declaramos que vamos a ir todos los días, Señor, a preguntarte, a que nos des la oportunidad de explorarlo, a que nos des la oportunidad de redescubrirnos, de reinventarnos, Señor. Pero no queremos llegar a la cima, no queremos alcanzar el propósito y darnos cuenta que estamos solos, Señor. Queremos hacerlo y lograrlo sabiendo que tú estuviste con nosotros, que no soltamos tu mano ni un segundo, Señor. No hay nada peor que llegar a la cima, Señor, y darnos cuenta que tú no estás allí, Señor. No permitas que cumplamos con la meta si tú no vas a nuestro lado, Señor. Hoy renunciamos a todo lo que nosotros somos, renunciamos a cualquier camino que hayamos trazado nosotros mismos, renunciamos a ser tercos, a ser obstinados, a pensar que simplemente yo puedo coger donde quieras y tú me tienes que respaldar. No, Señor, hoy nos sujetamos a ti, hoy nos sujetamos a tu palabra, nos sujetamos a tu espíritu y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, que nos permita ser sabios. Tú sabes, tú te hiciste hombre y sabes que andar por esta vida no es fácil. Tú sabes que esta vida es dura, que a veces la vida te golpea fuertemente, Señor, pero también sabemos que tenemos un Dios que se compadece. Sabemos que tenemos un Dios que sabe lo que es vivir esta humanidad en carne propia, Señor, y que tú conoces nuestras debilidades, tú conoces lo que nos falta, tú conoces nuestros miedos, nuestras dudas, Señor. Y es por eso que hoy podemos ir libremente a entregártelo a ti, Señor, a mirarte cara a cara y decirte, mira, Señor, no puedo con esto. No puedo más con esta situación, no puedo más con estas dudas, no puedo más con este dolor, no puedo más con esta angustia, Señor. No puedo más con esto. Y hoy queremos ser así contigo, Señor, ser transparentes. Ya no queremos tener más máscaras de piedad, no queremos tener más máscaras de buenas personas, Señor. La verdad, Señor, es que esta vida a veces nos queda muy grande, Señor. La verdad es que descubrir para qué somos buenos en esta vida nos queda muy difícil. La verdad es que tenemos miedo, Señor. Tenemos miedo de no lograrlo, tenemos miedo de fracasar, tenemos miedo de en unos años mirar nuestra vida y no estar satisfechos con ello, Señor. Tenemos tanto miedo. Pero hoy te entregamos ese miedo a ti, Señor. Hoy te entregamos ese dolor a ti. Hoy te entregamos esa incertidumbre. Y así como tú, Jesús, duraste 30 años preparándote para tu propósito y disfrutamos de ese proceso, Señor. Hoy disfrutamos de ese proceso que como tú viviste, nosotros también lo estamos viviendo hoy, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que a partir de ahora nuestros pies se sujeten a tus caminos, Señor. Que nuestros pies sigan tus pisadas, Jesús. No permitas que nos desviemos a ningún lado, Señor. Te entregamos todo lo que somos, todo lo que queremos y todo lo que buscamos en nuestra vida, Señor. Y hoy te decimos, Jesús, hoy levantamos la mano y decimos, tú puedes contar conmigo, Señor. Tú puedes contar con mi tiempo, con mi camino, con mi casa, con mi talento, con todo lo que yo soy, Señor. A donde tú digas, yo te voy a seguir. Cualquiera que sea la circunstancia, yo voy a ir contigo. Porque yo sé, Señor, que tú me guardas en tu mano y yo sé que tú tienes algo bueno para mi vida. Puede estar de lo que yo quiera, puede estar de lo que yo busque, pero yo sé que si tú estás ahí, va a ser bueno, Señor. Te damos gracias por esta noche, Jesús, y te entregamos todo lo que aprendimos hoy. Te pedimos que podamos seguirte, te entregamos nuestro sueño y te entregamos nuestro día de mañana, Jesús. Todo te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, tenemos gente que esté acá por primera vez.
Sí. A ver. Uy, Cevitas, creo que ya puede quitarlo de compartir la pantalla para verlos a todos. Divina foto, gracias. Muy lindo. Mándenme esa foto mía, por favor, porque no la encontré por ningún Mira, no sé lado. cómo quitar esto. Ay, No hay descompartir, sería más fácil. Abajo Abajo. está el icono al lado del chat. Ahí. Y ojalá sean las 8:30 porque No. si no, no puedo. Les voy a hacer la vida Uy. más fácil. Me voy a salir. No, es arriba. no, Es arriba, es arriba. Dice dejar de compartir pantalla. ya, eso. Uy, esto es muy pro. Bueno, ¿quién nos visita por primera vez? Paula. Anita. Paula. Paula Andrea Anita. Betancourt, la ex reina. Sí, hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, Bienvenida. muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, Anita. Yo. Ana María Sánchez. Sí, yo. Listo, súper. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Pero cuéntenos de ustedes, cuéntanos, Ana María, cuéntanos de ti, qué haces, a qué te dedicas, ¿estás en tu casa? ¿No estás en tu casa? ¿Qué estás haciendo en este momento? Sí, estoy en mi casa, soy Bien. ingeniera industrial, Súper, trabajo con Jennifer chévere, y pues ella fue la que me invitó, entonces gracias. súper. Y ya. Bienvenida. 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 Súper. Bueno, Creo que también nos acompaña por primera vez Andrés Sarmiento. ¿dónde está Andrés Sarmiento? No está. Yo lo había visto, pero creo que se salió. Ah, ¿Será el Andrés que está por ahí sin imagen? Bueno, Sí. bienvenido Andrés. donde quiera que esté. Bueno, Paula Andrea, cuéntanos qué haces tú, aparte de la industria del modelaje y todo eso. No, no. Ah, no eres Cero esa Paula Andrea Betancourt. profesional en el tema. Sí, cero. Ah, bueno. Bueno, yo tengo 24 años, soy fisioterapeuta. Ujú. Sin embargo, ahorita me dedico a la auditoría en salud, entonces estando desde mi casa hace un año, entonces la cuarentena no me ha costado tantísimo, o sea, el tema del encierro, porque ya me venía como preparando. Y ya. Bueno, Andrés tiene problemas con el audio, pero nos escucha, ¿verdad? Yo creo que sí. Cuéntenos qué hace, escríbanos ahí qué hace usted, a qué se dedica, hermano. Pero yo escucho un teclado que está sonando. Es el de Miguel. Ah, bueno. Bueno, Andrés, súper bienvenidos. Mientras Andrés nos cuenta, pues esto es Campamento de Fuego. Somos una familia. Somos Campamento de Fuego porque nos reunimos en torno al fuego del Espíritu Santo, porque tenemos calor de hogar y porque somos una comunidad que pues entre todos nos apoyamos y nos ayudamos. Muy bienvenidas y muy bienvenido a estar acá. Pues obviamente estas circunstancias no son las usuales, pero esperamos que Dios mediante muy pronto podamos volvernos a ver y podamos reunirnos todo. Bueno, pero mientras tanto estás súper bienvenidos a estas reuniones en Zoom y Gracias. conectados en el chat. Muchas gracias. Campamento de fuego, es porque de verdad hacemos campamentos, mire. Ah, sí, una vez hicimos un dos veces hemos hecho campamentos. Esta foto es de nuestro primer campamento en el Neusa y no vamos a volver a ir porque hace mucho frío. Uy, sí. Sí, esa vez fue muy fuerte. Bueno, súper bienvenidos todos y gracias por haberse conectado. Bueno, de verdad creo que es de admirar. Fuimos 43, Dice, en un punto como 45 perdón, conectados. Samu. Dale, Cris.
Vale, estaba diciendo que bienvenida a Pau. ¿Quién es Pau? Pau, preséntate, Pau bienvenida. Andrea Betancourt. Paula Andrea Ah, Betancourt. La señorita Colombia. Sí. Señorita ya, Colombia está acá perdón, presente. Pau. O sea, la tenía como Paula Andrea, como Pau, solamente. No, perdón, tranqui, lo tranqui. siento. Bienvenida, super mega contra bienvenida. Señorita Soy Colombia. Gracias. Bueno, Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo para terminar, Dani. hágale, Y es Cris. que sabemos que Dios tiene planes y propósitos maravillosos para Paula y para Ana María, Ajá. que las va a llevar a conocer cosas aún más chéveres de las que han visto y las va a potencializar en sus profesiones, en sus relaciones familiares. Y como familia nos gustaría orar por ustedes y que nos acompañaran, ¿vale? Queremos Vale, bendecir gracias. sus vidas. Gracias. Listo. Entonces todos vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a desearles lo mejor. Vamos a pedir que Dios derrame bendiciones sobreabundantes sobre cada una de ellas. Señor, muchas gracias porque hoy se cumple tu propósito. Sabemos que Paula y Ana María, Señor, están presentes con nosotros y Andrés también, porque tú le has hablado al corazón y tú querías, Señor, decirles lo mucho que las amas y que desde un principio tú has estado pendientes de ellas y que tienes un plan inteligente para cada una, Dios. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias porque, Señor, son personas que van a cumplir un propósito muy importante que va a trascender en el tiempo. Y te pedimos, Espíritu Santo, que derrames sabiduría, que derrames salud, que derrames bendiciones, Señor, económicas, pero por sobre todas las cosas espirituales, para que ellas puedan tener ese encuentro contigo, Señor, que es único y que ese encuentro cara a cara nadie sale igual. Y queremos que nos acompañen con todos. Vamos a repetir, ¿vale? Después de mí esta oración. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Porque en esta noche hemos tenido un encuentro especial contigo. Porque esta noche hemos tenido Un encuentro especial contigo. Desde hoy abrimos nuestro corazón a ti. Desde hoy abrimos nuestro corazón a ti. Reconocemos que tú eres el principio para llegar al propósito de nuestras vidas. Conocemos que tú eres el principio para llegar al propósito de nuestras El vidas. principio para llegar al propósito Te de nuestras reconocemos vidas. como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Y muchas gracias por darnos un propósito particular y especial a cada uno. Gracias por darnos un propósito particular y especial a nosotros. En el nombre de Jesús En nombre de oramos. Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.